cómo vio ese tránsito de formación de ingeniero a formación pedagógica. Buenísimo. ¿Por qué? Porque yo ya tenía el raciocinio matemático, la exactitud de las matemáticas, de todas las matemáticas que ve uno y las físicas, pero además la humanidad de la geografía. Porque es que la geografía es una ciencia tremendamente humana. Así digan lo que quieran. ¿Por qué? Porque el geógrafo describe, analiza, estudia hechos de distinto nivel, pero para una sociedad. Entonces el geógrafo no ve sus hechos desligados de una sociedad. Por eso, por ejemplo, ahora, en todo eso que llaman gestión del riesgo, hay geólogos, ingenieros, físicos. ¿Por qué? Porque procesos de remoción en masa, que son las derrumbe, las caídas, afectan a los humanos y a lo que tiene que ver con la vida de los humanos, sea los cultivos, sea los animales, sea las viviendas. Entonces, fíjese, yo no creo que fue un salto al vacío, para usar palabras de moda ahora, ni una locura. Para mí fue una formación complementaria y todavía lo sigue siendo. Esto de su amor podría ser, no sé, habilidad también hacia los idiomas. ¿Llegó ahí en esta nueva carrera que usted tomó, en la pedagogía? Mi segundo apellido es francés. Mi segundo apellido en castellano quiere decir curiosos. Nada más aplicado a mí que la curiosidad. Y cuando yo estoy en clase le digo siempre a los estudiantes, hay que ser como los niños, no perder jamás la curiosidad y no perder jamás el por qué. ¿Y por qué? 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 Hasta que ya uno como papá está hasta aquí y le dice simplemente porque yo digo y punto. Porque lo sé con mis hijos. Mi mamá lo que sabía de francés era muy poquito. Y lo que sabía era rezar en francés. Entonces me enseñó un poco a rezar en francés. Pero acuérdese que yo soy de la época antigua, cuando en el bachillerato había griego, latín, inglés y francés. O sea que ahora que si les enseñan otro idioma a los niños se van a volver locos y no pueden hablar ninguno. Es mentira. Además de griego y latín, teníamos inglés todos los días, como matemáticas. Es que esas son las ventajas de tener clase todo el día. Esas son las ventajas. Y en las horas de estudio, cuando nosotros nos sentíamos así como muy malangas en alguna materia, le decíamos, oiga, profe, ¿por qué usted no puede en este estudio darnos un empujoncito? Normalmente era para matemáticas, trigonometría, álgebra, pero de vez en cuando caía el inglés. Y teníamos un cura que era muy bacano, que con el griego y el latín, eso lo manejaba así. Y entonces esas clases además eran muy divertidas. Y él siempre, como cura, pues tenía tiempo, entonces él siempre nos daba lo que quisiéramos. Pero no era de sus clases. Entonces ya en bachillerato estudiamos mucho inglés y francés también. Entonces, cuando yo terminé el bachillerato, me defendía bastante bien en inglés, bastante bien. Y podía tener conversaciones muy fluidas. No tanto en francés. Después el francés. Después el francés, pero ahí sí ya fue en el marco académico.
y ya vine a empezar a entender muchas cosas de las que me habían hablado antes, pero, y no fue por eso. O sea, ya me defendía en inglés, ya me defendía en francés. El latín lo he olvidado, lo reconozco en público ya. Tengo que estudiar y el año pasado o a principios de este año me hicieron unas preguntas de latín y dije, esperen, voy a estudio. Entonces me tocó venir y buscar y estudiar y dije, le contesto, y pude contestar. Y fue mucho después que empecé a estudiar lenguas indígenas. O sea, primero, y eso, estudié lenguas indígenas, ya fue gracias al acercamiento con las comunidades indígenas. Pero esa es otra historia. Esa es otra historia. Después de usted terminar su carrera en pedagogía, ¿cuál fue su primer, podría decir que trabajo formal como profe, sí? No, yo antes de terminar ya era profesor. ¿Profe? Claro. A nosotros los estudiantes de la pedagógica, desde cuarto y quinto de semestre, nos empezaban a querer contratar. Sí, yo fui profesor desde mucho antes de terminar. Desde mucho antes. O sea que... ¿Profe de colegio, me imagino que...? Claro, de colegio en Bogotá. De colegio en Bogotá. Pero resulta que yo... Mire cómo es la vida. Usted ya ha visto que yo era muy inquieto, podría decir revoltoso, ¿no? Que hacía huelgas, tanto en el colegio como en la universidad. Pero a mí me acuerdo que me preguntaron una vez que si, por mi pensamiento, no fue por más, que si yo era marxista, leninista, pensamiento, Mao Zedong. Claro, a ustedes eso a los jóvenes no les dice nada. Y les dije, no, yo soy, no le dije ni si era ni no era marxista, leninista, no, eso no le dije, porque yo no creo que lo sea. No creo. Ese sí es un calificativo que me queda grande. Pero le dije, ¿sabe qué soy yo? Primero, pensamiento Colombia. Segundo, pensamiento Colombia. Tercero, pensamiento Colombia. Y por allá, si después de décimo queda algo, miraremos qué es eso de pensamiento Mao Zedong. Obviamente ese político que me preguntó eso en esa época me mandó a freír espárragos. Porque yo siempre he sido un convencido que nosotros tenemos que mirar para adentro primero que para afuera. Ya no recuerdo si fue 73 o 74, que fue el tercer congreso de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, que fue en Bogotá. En ese momento había un enfrentamiento dentro de la ANUC entre varias líneas. Y en ese congreso se había planteado una, ¿cómo se llamaría en esa época? Ahora lo llaman mesa de trabajo, una comisión indígena. Yo no conocía a los indígenas. Era tal el enfrentamiento entre los campesinos que no dejaban instalar el Congreso. En un momento dado le dijeron a los indígenas, entren. Y había tal vez qué sé yo, 300, no sé, 200, 300 indígenas, yo creo, no recuerdo. Y entraron por ambos lados. En esa época se decía guambianos, se decía paeses. Entonces entraron y cuando ellos entran, y había arhuacos. Y cuando entraron, todo el mundo se quedó quieto. Subieron hasta el escenario y
tomó el micrófono uno de los indígenas, dijo: miren, nosotros hemos venido aquí a conversar, no a pelear. Compañero fulanito, instale el Congreso, que ya se puede. Pero esa comisión trabajó aparte. Entonces yo solicité que me pasaran. Yo estaba en la comisión de alojamiento. Entonces yo solicité que me pasaran a esa comisión. Y ahí hice algunos conocidos. Años más tarde se necesitó hacer unos levantamientos de topográficos de resguardos, y eso vale plata. Entonces algunos se acordó que por allá habían conocido un loquito que si les ayudaba. Y entonces así fue como yo ayudé, y mi nombre no aparece por ningún lado, porque un profesor de la universidad, muy prestante, ya falleció, me dijo: Tulio, yo por allá no voy, pero si usted hace bien los cálculos, yo le firmo. Le dije: listo, mapa esa. Y él firmó, y luego con otros que habían sido condiscípulos, que estaban en el Agustín Codazzi, logramos que eso pasara. En esa época era el Ministerio de Gobierno, no del Interior, y yo me vine por 2 meses y me quedé 2 años trabajando con comunidades indígenas, Nasa y Misak, como se dice hoy, guambianos y paeses de la época, 1978. Y entonces empezamos a trabajar, y ya empezamos a trabajar en otros asuntos en educación no formal. O sea, ya en formación, pero no en el seno de la escuela, y no conducente a ningún título. Y esto fue iniciamos con una fundación de Cali, todavía existe, la Fundación Colombia Nuestra, y que en ese momento era dirigida por Víctor Daniel Bonilla, quien había escrito en su época un libro, Siervos de Dios, Amos de Indios, sobre el Putumayo, y por una profesora del Departamento de Historia de la Universidad del Valle, María Teresa Fingi, quien hoy es quien dirige la fundación. Y empezamos a trabajar, y se hizo un convenio entre la Fundación Colombia Nuestra y la Universidad del Valle para trabajar en territorios indígenas, apoyado por el Ministerio de Educación, la parte de educación de adultos. Y entonces ya ahí, todo el tiempo, como investigador independiente, y todo el tiempo trabajando desde el 84 ya directamente con comunidades indígenas. Ahí fue, en esos días, en ese proceso, había unas persecuciones muy violentas contra los indígenas en el proceso de recuperación de tierras. Y entonces algunos Nasa me dijeron: compañero, usted tiene que aprender Nasayugüe. Y me empezaron a enseñar. Entonces yo empecé ahí a medio aprender. El compañero que me dijo eso primero, lamentablemente, años más tarde lo mataron, lo asesinaron. Como un año después, como en el 85, ¿qué año sería? Sí, debió ser entre el 85, sí. Yo empecé a analizar cómo iba a ser yo realmente para aprender estas lenguas, cualquiera que ella fuera. Y empecé a mirar qué posgrados de lingüística, qué
que tocaran las lenguas indígenas existían en el país. Había uno en la Universidad del Valle, había uno en la Universidad Nacional y había uno en la Universidad de los Andes. 2 universidades públicas, una universidad privada. Y empecé a analizar la trayectoria de los estudios, la trayectoria de los graduados. Y me di cuenta con preocupación que en algunos de esos programas no se graduaba la gente. Y dije, no, yo no estoy aquí para... No. Entonces dije, me presentaré al de los Andes, que la gente sí le exigen graduarse. Pero yo iba con mucho temor, pues había muchas cosas que en ese momento yo no sabía, que había un convenio con el Centro Nacional de la Investigación Científica de Francia, que había un convenio a nivel colombiano, que era el Consejo de Comité Nacional de Lenguas Indígenas. Pues no lo sabía. Pero me presenté, fui recibido. Yo tenía ahorrado para el primer semestre, porque eso sí, la obligación era de tiempo completo. Y yo tenía dinero para pagar el primer semestre, pero hasta ahí llegaban mis ahorros. Yo presenté una propuesta con otro cura muy amigo de una parroquia de Cali, Cirilo de Pau, belga, y él me dijo, mire Tulio, mandemos esto a esta institución belga. Yo no le garantizo nada, pero yo les hago una carta. Esa institución se llama Broderick Delen. Y cuando yo ya había terminado el primer semestre y no sabía cómo pagar el segundo semestre, me llegó una carta de aprobación de Broderick Delen diciéndole que ellos no acostumbraban a financiar estudios, pero que viendo el perfil que yo trabajaba con las comunidades, que me recomendaba este sacerdote, que también trabajábamos juntos con las comunidades, y viendo la trayectoria, que con mucho gusto apoyaban y me daban el dinero para la matrícula. Y con ese dinero tuve para las matrículas de los 3 semestres más, y yo siempre he tenido el apoyo de mi familia. Una profesora con quien éramos esposos en el momento, también dijo, hágale, y yo me hago cargo de varios de los gastos, y mi mamá y mi hermana también dijeron, también nosotros apoyamos. O sea que yo siempre he tenido el apoyo de la familia. Después esa relación con ella se dañó, pero ya no fue porque ella fuera muy buena y yo muy malo, o la contraria, sino por cosas de la existencia. Entonces, pero tuve apoyo, y siempre he tenido apoyo de mi familia. Yo tengo que decir que siempre he contado con la buena suerte de apoyo de mi familia. Y entonces así fue como llegué a las lenguas indígenas. Y al terminar los estudios de la maestría, me dieron una beca para hacer el doctorado en lingüística teórica formal, y entonces me iba yo a París, y ahí ya esa beca incluía 3 meses de perfeccionamiento de francés en un centro especializado en Francia, y entonces así hice el primer año del doctorado. Y así fue cuando me concentré ya en el Nasayugüe. Sin olvidar el Namrik o Namuiguam o Huambiano, que se decía en otra época. Entonces así llegué a las lenguas indígenas y ya seguí conociendo, pues, con mucha técnica, con realmente posiciones teóricas, cómo estudiar una lengua indígena.
Usted tuvo presencia en Bolivia, Inglaterra y lo que ahora nos menciona Francia. Son lugares que han plasmado su vida. ¿Recuerda algo de estos lugares especial? Sí, claro, todos y muchas cosas. Pero hay uno que, digamos, sería importante. Bueno, en Francia estuve 2 años y tuve una fortuna también. Yo he sido muy afortunado. John Landaburu, quien fue mi director de tesis doctoral, me dijo, no, yo estoy en Colombia, usted váyase para Colombia y allá trabajamos. Y así hice mi tesis doctoral al regresar de Francia, y entonces fue 91 al 95, la tesis doctoral. Sí, me tocó reflexionar para ver que no la estaba embarrando. Pero luego, una organización peruana, de la Amazonía peruana, que se denomina el Formaviap, que es el programa de formación de maestros indígenas bilingües de la Amazonía peruana, que es coejecutado por el Instituto Superior Público de Loreto y por la Organización Indígena de la Amazonía peruana. Necesitaban un asesor en asuntos de lenguas indígenas, y eso fue en el 2001. Un colega que les había dado cursos a ellos me recomendó, y ellos me dijeron que me fuera a vivir allá. Yo les dije, no, yo creo que la cosa no es así. Les hago una propuesta. Yo me voy 2 meses, miramos qué es lo que ustedes quieren y organizamos el programa de formación que ustedes quieren para sus maestros. Y les sonó la idea. Y entonces en el 2001 yo me fui 2 meses a Iquitos, Perú. Y estuvimos trabajando y mirando, y les dije, no hay necesidad. Ustedes no van a formar lingüistas, ustedes van a formar maestros que no les dé miedo enfrentarse a la lengua. Hagamos más bien otro programa distinto. Y entonces hicimos un programa que implicaba formación concentrada, 1 mes y medio en Iquitos, y trabajo de ellos en sus comunidades, y con el Formaviap, que ese es el programa de formación de maestros. Y así estuvimos 2001, 2002, 2003 y 2004. Yo viajaba al año más o menos 3-4 meses, no seguidos, sino por ejemplo en enero, en julio y en octubre, y teníamos periodos concentrados. E íbamos avanzando en la formación, y ahí trabajamos con 17 lenguas. Eso fue un trabajo muy enriquecedor para mí. Creo que para varios de ellos también muy enriquecedor, porque me tocaba ver lenguas de distinta índole y que yo no conocía, y lenguas tonales y lenguas acentuales y cantidad de lenguas, y lenguas con unos espectros sonoros muy diferentes. Pero yo salí bastante fortalecido, y no se pudo continuar pues porque hubo un cambio allí en el gobierno peruano. Pero también cuando estábamos terminando eso, otra organización en Bolivia, hermana de la Amazonía peruana, les digo, nosotros queremos hacer un programa para formación también de nuestros maestros. ¿Ustedes qué nos recomiendan? Entonces dijeron, pues vea, nosotros tenemos
a Tulio, se lo recomendamos. Hicimos un seminario de 15 o 20 días, donde vinieron las organizaciones, el ministerio, y eso fue en Santa Cruz, con la Universidad Gabriel René Moreno, universidad pública. Y las organizaciones indígenas y el ministerio. Y yo les dije, mire, aquí lo que toca hacer, y les propongo, es diseñemos un programa de formación similar a lo que hicimos en Perú, pero con títulos. Fue muy lindo. Hicimos 3 cursos. Cada curso duraba 2 años. Y también se suspendió pues por distintas razones, pero mantenemos relaciones magníficas. Hemos organizado otros cursos después. Antes de la pandemia hicimos uno en La Paz, otro en Santa Cruz, otro en Cochabamba. Y al mismo tiempo ya veníamos construyendo una relación muy cercana entre la Universidad del Cauca y la Universidad Mayor de San Simón en Cochabamba, que eso era desde la época de la Universidad de los Andes. Pero fue una decisión consciente de que unos cursos que se iban a hacer y un diplomado que se iba a hacer, la cabeza estuviera en una universidad pública y no en una universidad privada. Y en este momento tenemos 2 proyectos entre la Universidad del Cauca y la Universidad de San Simón. Entonces, eso ha sido valioso. Y con la universidad en Francia hemos tenido magnífica relación con la Universidad de Lyon, y donde yo soy investigador asociado de lo que allá se llama un laboratorio. Aquí se llamaría un grupo de investigación, que es un laboratorio que en castellano se diría dinámica del lenguaje, que es lo que allá llaman una unidad mixta de investigación, donde hay dinero de la universidad y dinero del Centro Nacional de la Investigación Científica. Y también soy investigador asociado de otro laboratorio en Francia, que es el Centro de Estudios de Lenguas Indígenas de América, pero ese está en París. Y en medio de todos estos ires y venires, a algunos colegas que creen en el trabajo que yo hago y que han visto la seriedad del trabajo con el Nasa-Yuhue y las propuestas y los aportes que el Nasa-Yuhue le hace a la lingüística teórica, propusieron mi candidatura a la Academia de Ciencias de Ultramar de la República de Bélgica, y entonces yo soy miembro correspondiente de la Academia de Ciencias de Bélgica. ¿Cómo llega usted a la universidad, según veo en su hoja de vida, en abril del 2001, a la Universidad del Cauca? Es. Un poco ya formalmente, podría decirse. Sí, claro. Yo ya era profesor visitante de la Universidad del Cauca desde 1992. La Universidad del Cauca, en la Facultad de Ciencias Humanas, tenía una maestría en lingüística. Y una colega, a quien quiero mucho, Beatriz Vázquez de Ruiz, quien era la directora de esa maestría, me invitó a dar unas clases. Con tan mala suerte para muchos, que a la gente le gustaron mis clases y me siguieron invitando. Entonces, semestre tras semestre me invitaban a las clases, porque eran clases, digamos, eran espacios de 15 días. Entonces yo me podía volar de Bogotá. En el año 2000 hubo en Popayán 2 congresos importantes. Uno, el Congreso
de etnoeducación y otro el Congreso de Antropología. Yo vine a ambos congresos. Yo era director del Centro Colombiano de Estudios de Lenguas Aborígenes en la Universidad de los Andes. Y luego, a partir de ahí, unos colegas del Departamento de Antropología me invitaron a una maestría que ellos tenían en Antropología Jurídica. Entonces yo vine también, todo eso fue en el 2000, pero en distintos momentos. Tuve la invitación de la maestría en Antropología Jurídica a dar un módulo con dos profesores, dos colegas también muy queridos, magnífica relación. Profesor Erinaldi Gómez, quien ya se pensionó, y el profesor Hugo Portela, quien en este momento es jefe de departamento de antropología. Ellos me invitaron, ¿no? Y entonces me dijeron, profe, ¿y usted por qué no está en la Universidad del Cauca? Recuerdo que cuando ya estaba para irme le dije, pues porque ustedes nunca han dicho nada. Entonces me dijeron, ¿y usted de verdad se vendría para el Cauca? Pues claro, si mi trabajo está en el Cauca. Yo soy visitante, profesor visitante de esta universidad desde 1992. O sea, no tengo la más mínima duda de venirme a la Universidad del Cauca. Hubo la posibilidad, departamento de antropología, ahí aterricé y todavía me soportan. Una mudanza siempre es como durita. Sí, pero yo me he mudado para todos lados. ¿Sí? Sí, mi esposa se presentó a una convocatoria también en la Facultad de Ciencias Naturales Exactas y de la Educación en el Departamento de Educación y Pedagogía. Y ella siempre ha sido educadora. Entonces entró fácil con una maestría también en educación de la Universidad Pedagógica. Entonces no tenía ningún problema. Y quizá fue eso, quizá fue, no sé realmente, pero y el estar yo cada vez más comprometido con el Cauca y todo, pues fue resquebrajando un poco más la relación y hasta el momento en que se fracturó totalmente. A veces creen que es que yo soy muy mal geniado. No, quizás es porque hablo muy duro, quizás gesticulo, quizás soy insistente para hablar. No, en eso no, yo no estoy enojado. Yo no estoy enojado. Entonces en un día arreglamos, se firmó y ya. Y entonces ya. Y yo pensé que me iba a quedar solo. Yo pensé que me iba a quedar solo por el resto de mis días. Ya uno viejo. ¿Qué carajo ya? Con hijo ya. Bueno, me quedaré solo y no importa. Pero se presentó también la oportunidad, las circunstancias, con la actual esposa y compañera, que también es profesora de la universidad. O sea que no solamente soy reincidente, sino reincidente con profesora. Entonces, pues sí, ahí voy. Por el momento vamos en una relación muy bonita, de apoyo mutuo. Espero que esta no se tenga que disolver, porque ya a esa altura nadie me va a recibir. Las únicas que me hacen caso son las perritas que están aquí nomás. De resto nadie me hace caso ya. Profe, ¿usted cree que la casa termina siendo como una metáfora de lo que ha sido usted como hombre? Que lentamente con un proceso va agregando y obteniendo reformas y mejoras y le agrega un pedacito y aprende una cosa nueva. ¿Usted piensa que puede ser algo así? Ve qué bonito, yo nunca lo había pensado. Realmente nunca lo había pensado. Pero ahora que usted lo comenta, sí podría ser, porque como les he contado, yo he recorrido
muchos caminos y no tengo frustraciones. O sea, no puedo decirles que estoy frustrado en nada, ¿no? Y he aprendido, sí, claro, he tenido dificultades, he tenido momentos dolorosos, pero eso le tiene que servir a uno para reflexionar, para repensar y para continuar. Y ahora que usted lo dice así, por ejemplo, esta terraza, como les conté al principio, no era así, sino era en madera. Y fue un momento en que nos tocó quitarla y poner otra, reflexionar. Abajo no eran piezas, allá iba a quedar solo mi taller con el banco de carpintería, pero, ay, no, volvamos esto piezas. Y así, sí, yo creo que esa es una metáfora bonita. Esto de investigador emérito yo no me lo esperaba. ¿No te lo esperaba? No. Incluso algunos colegas me han preguntado que si yo me postulé a eso. Entonces yo les dije, no, hermanito, eso uno no se postula. Eso allá hay sabios que miran y de pronto dicen fulano. Ahora, yo creo que mi mayor logro ha sido hacer lo que yo he querido y transmitir esa seguridad a los que me rodean. Porque yo creo que mis hijos y la niña también y mis colegas sienten que yo les transmito seguridad. Y yo creo que para mí ese es un logro. O sea, hacer las cosas con pleno convencimiento y con certeza de que se está contribuyendo no solamente a un individuo, sino a la sociedad. Para mí ese sí es un logro. Bueno, además, siendo profesor, me pagan por eso, ¿qué más quiero? ¿Sí? No, ¿qué más? Pero yo creo que ese sí es un logro, porque ahí yo siento, por ejemplo, yo siento que estoy decantando las enseñanzas del claustro de don Bartolomé Lobo Guerrero, decantando las enseñanzas de un gran maestro que hasta el momento no he nombrado, pero que me llevó a mí como pedagogo, que es Paulo Freire, porque yo me reivindico seguidor de Paulo Freire, porque tuve la oportunidad de conocerlo y de estar desde la pedagogía del oprimido y todos sus estudios hasta la pedagogía de la esperanza, de cantar los estudios que como ingeniero geógrafo permiten analizar el espacio y ponerlo en perspectiva humana, y de cantar las enseñanzas de tantos pedagogos que hoy algunos no los reconocen, pero que planteaban, por ejemplo, educar para la vida, o incluso de experiencias como la que hay del poema pedagógico de Antón Macarenco, que muchos no lo conocen, y era la educación para el trabajo. 3 volúmenes que ya casi no se consiguen, de una experiencia lindísima en el nacimiento de la Unión Soviética, y cómo Antón Macarenco trabajó con jóvenes y a partir de llevándolos en el trabajo los volvió revolucionarios. Yo creo que eso, que ser capaces nosotros de transmitir y de contribuir a la sociedad, para mí es un gran logro. ¿Cómo describiría cada uno de sus hijos? Algo así corto. Todos los hijos son distintos. Todos son distintos. Mi mamá decía, los dedos de la mano no son iguales. El mayor es una persona muy estudiosa. Los 3 son estudiosos. Yo creo que sí. Pero el mayor no se orientó hacia la academia. El mayor se orientó más hacia la parte técnica.
Y entonces, aun cuando él terminó diseño gráfico, él trabaja ahora en tráfico de redes. Entonces él habla de millones y millones de datos. Pero ha aprendido eso y ahora se está preparando para hacer una maestría en todo esto. Entonces es una persona muy analítica, muy estudiosa. El otro es más académico, más orientado, una persona que hizo 2 pregrados en Colombia, que luego hizo maestría y doctorado en Francia y que ahora es profesor universitario en Francia y que también, ese es un poquito, dicen que él se parece mucho a mí, él dice que no. También a veces estricto, a veces no. Miembro de varios equipos de investigación en Francia, mantiene relaciones muy estrechas con Colombia, es miembro de la Academia Colombiana de Historia, miembro correspondiente, un gran estudioso, un padre también, amante de sus hijas, y la niña más díscola, ¿no? Estudiosa también, porque está también terminando una maestría, pero soñadora, quiere conquistar el mundo. Ya Colombia le quedó chiquita, entonces quiere conquistar el mundo. No sé cómo lo hará, pero seguramente que lo conquista. Los 3 muy humanos y con buenas relaciones. Sí, yo quiero seguir trabajando. Yo voy a seguir investigando y yo voy, este reconocimiento para mí representa un gran compromiso, porque obliga a que lo reciba con humildad, pero al mismo tiempo a que logre transmitir a las personas de mi grupo de investigación y a los estudiantes ese amor por el conocimiento, ese amor por la pregunta del por qué, que nunca perdamos el por qué. Una cosa de las que siempre he aprendido y sigo aprendiendo de los estudiantes es la pluralidad de miradas y el convencimiento de que todas las miradas no son iguales. Y que no es fácil hacerlo. Decirlo es fácil, pero ponerse en el puesto de otro no es fácil. ¿Por qué? Porque ponerse en el puesto de otro significa tener la vivencia del otro. Y eso no es fácil. Eso lo aprendo todos los días en clase. ¿Qué significa la Universidad del Cauca para Tulio? Hoy mucho. Realmente, la Universidad del Cauca representa mi alma mater. Representa la universidad en donde, aun cuando empecé como investigador y como profesor en los Andes, como les contaba, pero representa el haber podido volver a la universidad pública de la cual me debo, porque yo soy de la universidad pública. Recuerde, Universidad Pedagógica Nacional, y poder aportar a la universidad pública y poder construir en la universidad pública. Y yo creo que lo he hecho como profesor, como colega, como investigador y como administrativo. Creo que he tenido esa fortuna, sigo diciendo, soy un hombre afortunado, de estar en todas esas partes y saber mirar a los colegas que están. Así a veces no comprenda sus actuaciones. Así a veces no capte que los ha movido.
pero saber mirar. Entonces, la Universidad del Cauca me ha permitido desarrollar y llegar a ser el ser humano que soy. No tanto, sí, el profesor también, el investigador también, pero el ser humano. Porque lo que importa es eso, es el valor humano, para mí. Y para finalizar, profe, quiero que esta entrevista quede con un mensaje final suyo para su familia, amigos, conocidos. ¿Qué les diría? Bueno, para mi familia, mis hermanos, mis sobrinos, mis hijos, todos. Quiero que siempre se sientan orgullosos, que yo he buscado servir tanto a la familia como a la sociedad. Para mis amigos, que mantengamos estos lazos de solidaridad que hemos venido construyendo. Y para los estudiantes y administrativos y directivos en la universidad, que fortalezcamos nuestra alma mater, porque es una sola, no son muchas, es una sola. Y tenemos que fortalecerla, y la fortalecemos entre todos, y la fortalecemos mancomunadamente, no la fortalecemos individualmente. Ojalá logremos seguir fortaleciendo esto y llevando la Universidad del Cauca más arriba de donde se encuentra.